¿Cómo funciona el controlador de temperatura velocidad mínima GS? Antes de instalar el controlador, exponga los soportes de montaje en la pared. Utilice los tornillos suministrados con el controlador al montarlo en la pared. Asegúrese de montar el controlador en un lugar seguro, manteniéndolo bien ventilado. Por razones de seguridad, se recomienda encarecidamente montarlo en una superficie no inflamable, como ladrillo, hormigón, y nunca en madera, plástico, cartón u otros materiales similares. No coloque el controlador en habitaciones pequeñas sin ventilación o armarios. Una instalación incorrecta puede provocar el sobrecalentamiento del controlador. Para un ventilador de AC, conecte su ventilador de salida al enchufe. Para los modelos de ventiladores de AC y EC, si su controlador incluye una opción de ventilador EC, conecte su ventilador EC al puerto inferior. Coloque el sensor en el área que desea medir. Asegúrese de que el sensor no esté directamente expuesto a una fuente de calor o a una corriente de luz, para obtener la medición más precisa del aire ambiente. Conecte la alimentación al controlador y verifique que el indicador LED de encendido esté iluminado. El controlador de velocidad mínima es un controlador de fase para un ventilador de salida. Puede ajustar dos configuraciones en dos perillas. Temperatura y ajuste de velocidad mínima. El rango de temperatura es de 20 a 30 grados Celsius. La configuración de velocidad mínima, desde la posición apagado, salta al 20% y es variable hasta el 100% de la velocidad. En la perilla de ajuste de temperatura, establezca la temperatura deseada, por ejemplo, 24 grados Celsius. En la segunda perilla, establezca la velocidad mínima que nunca debe ser inferior durante la regulación, por ejemplo, lo establecemos en 20%. La histéresis es un valor fijo de 2 grados Celsius. La histéresis es el rango de control de la velocidad del ventilador. En estos 2 grados Celsius, la velocidad del ventilador cambiará desde el punto más bajo establecido por la configuración de velocidad mínima hasta el punto más alto de la regulación. Mientras la temperatura medida en la sonda esté por debajo de 24 grados Celsius, el controlador de velocidad mínima mantiene su ventilador funcionando al 20% de velocidad que proviene de la configuración de velocidad mínima. Cuando la temperatura sube y supera los 24 grados Celsius, la velocidad del ventilador comienza a aumentar según la temperatura en los siguientes 2 grados Celsius, hasta alcanzar el 100% de velocidad del ventilador hasta los 26 grados Celsius. Ahora, cuanto más alta sea la velocidad del ventilador y más aire fresco y frío circule en la habitación, la temperatura medida disminuirá nuevamente y el ventilador se ralentizará. A esto lo llamamos equilibrio automático del flujo de aire según la temperatura. El ajuste de velocidad mínima establece la velocidad mínima deseada en el ventilador de salida. Es el ajuste más fuerte y siempre tiene prioridad sobre el ajuste de temperatura. Si establece el ajuste de velocidad mínima en la posición apagado, el ventilador se detendrá cuando la temperatura medida esté por debajo de su valor establecido. El ajuste de velocidad mínima tiene un pico de inicio infinito del 20%, sirve para proporcionar suficiente voltaje al ventilador de salida para funcionar a baja velocidad. Para un ventilador EC, de forma predeterminada, el ventilador de salida está configurado en señal de 0-10 voltios. Puedes usar el puente JMP1 dentro del controlador para cambiar el ventilador de salida de señal de 0-10 voltios a señal de modulación por ancho de pulso, PWM. El controlador de 10 amperios tiene un sensor de vigilancia de temperatura incorporado para protegerlo del sobrecalentamiento. En caso de sobrecalentamiento, el rango de control del ventilador se vuelve fijo. Mientras el controlador se enfría, el ventilador de salida funciona a máxima velocidad. Después de que la temperatura interna del controlador caiga por debajo de los 50 grados centígrados, el rango de control vuelve a ser una velocidad variable del ventilador. El indicador LED de temperatura rojo parpadea rápidamente para indicarlo. Para restablecer este parpadeo del LED, debe desconectar la alimentación del controlador. En caso de que ocurra un sobrecalentamiento, debe colocar el controlador en un lugar donde obtenga una mejor refrigeración.